Bueno, mi nombre y apellido es Eduardo Muñoz Ordoqui, soy fotógrafo y profesor de fotografía, pero más que nada fotógrafo. Bueno, ante todo una precisión y es que lo que quiera que yo vaya a decir que sea tomado con cierto grado de escepticismo y no como una especie de entrada única o de lectura única o de interpretación preponderante de mi trabajo, porque siempre la lectura de un autor sobre su propio trabajo está limitada por sus propias circunstancias y yo no quiero reducir mi trabajo a las posibilidades de interpretación y de incluso de imaginación de la persona que está viendo las imágenes. Eh, pero con respecto a las tres series que ustedes seleccionaron para ser parte de esta muestra en la red de la temporalidad de la fotografía, eh, y lo digo en orden cronológico: Marea Baja, Mundos Portátiles y Sin Reposo. Me parece que es una buena selección porque también obedecen a una decisión estética de cuando yo estaba trabajando. Desde que yo empecé a trabajar en la fotografía, eh, para mí la clave ha sido la imagen misma. Yo he tratado de que lo que me lleva a mí a desarrollar un trabajo, a desarrollar una idea, no es una idea per se, sino es un resultado concreto, una imagen. Probablemente es una limitación, una especie de defecto, pero es un defecto de fábrica, así trabajo. Yo empiezo a trabajar con una idea bastante vaga, no tengo un plan maestro de lo que quiero hacer, pero las propias imágenes me llevan a mí al próximo paso. Eh, y Marea Baja, o estas tres series, eh, obedecen a una depuración en términos prácticos de cuando estaba trabajando. Cuando me voy de Cuba y cuando emigro a Estados Unidos, empiezo a trabajar quería hacer una serie, estuve 2 años trabajando en esa serie sobre los emigrados cubanos en distintas enclaves en los Estados Unidos. Y lo que llevé a ese enclave era lo que ya sabía, mi técnica mi entrenamiento como fotógrafo documental, como fotógrafo que trabajaba el ensayo fotográfico, la narrativa de una historia a partir de una estética ensayística. Y me encontré con una limitación fundamental, y es que cuando yo trataba de fotografiar me daba cuenta que la fotografía per se perdía un componente importantísimo del nivel de temporalidad de la gente que yo estaba fotografiando. Estaba fotografiando exiliados, estaba fotografiando el momento, el presente, pero era incapaz de fotografiar todo el mundo que rodeaba a esos exiliados. Eso me creó una crisis de representación. Cómo yo iba a representar ese mundo de las memorias de las personas, de su relación con el pasado, de su relación incluso con el presente, y cómo toda esa experiencia estaba mediatizada por el pasado o por las memorias, cómo eso orientaba a esa particular enclave poblacional de los cubanos. Entonces, fue doloroso porque tuve que romper con 2 años de trabajo consecutivo porque lo que había hecho era insuficiente, pero fue una enseñanza importante. Y una foto que hice, que era una foto absolutamente tangencial, yo diría que incluso marginal del trabajo, me dio la clave para lo que hacía falta del trabajo. Y empecé a trabajar con imágenes persistentes. Empecé a hacer colecciones de materiales fílmicos de Cuba en un principio, de documentales que de alguna manera reflejaban la historia de Cuba o la historia del exilio cubano o la historia del exilio en general. Empecé con el cubano, pero empecé también a enfocarme en el exilio como una experiencia universal. Entonces el tiempo, en este caso, la representación del tiempo era importante, cómo yo reconciliaba estos dos niveles de tiempo, que en principio podría ser el presente, el futuro y el pasado. O sea, más de dos tiempos en realidad, incluso más de varios tiempos en un mismo tiempo. O sea, yo puedo estarme refiriendo en una imagen a distintos niveles del presente, a otra cosa que yo me he dado por llamarle el pasado dentro del pasado. O sea, que la gente está viviendo en un pasado que tiene a su vez otro pasado. O sea, un nexo, una hilación, una especie de genealogía de la idea y del tiempo. Entonces, estas tres series que ustedes seleccionaron, que las seleccionaron basándose probablemente en la idea del blanco y negro, yo llegué al blanco y negro como una especie de depuración. Empecé trabajando estas ideas, de estas capeados o
distintas fases del tiempo, que era de reconocimiento inmediato. Uno veía una foto en color y tú inmediatamente sabías identificar lo que era el presente, que era por lo general el color, y entonces el pasado, que era los sepia, o lo monocromático, o el blanco y negro. Y por razones de tipo conceptual decidí que iba a ser blanco y negro, porque con el blanco y negro todo se hacía mucho más maleable. O sea, en las fotos que yo hago pretendo, en Marea Baja se refiere a un viaje de regreso a La Habana. Yo fui a La Habana, mi padre estaba muy grave y fui a La Habana a verlo en el año 2001. Y fui al lugar donde yo aprendí a nadar. Él me enseñó a nadar en el malecón, vivía muy cerca del mar. Y fui al malecón y tomé fotos del lugar donde yo aprendí a nadar con él. Regreso a mi vida y a mi casa en Austin y empiezo a trabajar tratando de digerir esa experiencia, ese reencuentro con ese pasado y el reencuentro con el presente en el que ese pasado se encontraba. El tiempo es el lugar y el malecón como una barrera literalmente de tiempo en la que yo chocaba cuando trataba de analizar lo que estaba pasando en Cuba, ¿no? Una barrera fundamental del tiempo. Entonces, era de circunscribir prácticamente el pasado al tiempo que estaba del lado acá del muro del malecón y el presente al lado allá. Fue una especie de oportunismo visual para basar eso. Y al fin, el blanco y negro me dio la posibilidad de confundir esos tiempos, porque para mí están confundidos. Yo no aplico una metodología científica a mi trabajo es mucho más, menos riguroso que eso. A mí me interesa mucho no circunscribir la creatividad o la imaginación. Y eso para mí es importante, ¿no? Ese juego con el tiempo, de que de pronto estás en un presente, no sabes si te estoy hablando del pasado o si incluso del futuro. Entonces, para mí eso es importante, pero temáticamente Marea Baja, esa era puntualmente, era esta idea de volver a un lugar preciso en el tiempo, en el pasado y en el espacio. Posteriormente, en Mundos Portátiles es la idea de la memoria como cápsulas frágiles, de experiencias frágiles. Y cuando empecé a trabajar en Mundos Portátiles, empecé también a orientarme mucho por la literatura. O sea, de alguna manera mi contraparte en cuanto a interlocutor era la literatura. Entonces, por Mundos Portátiles, en Mundos Portátiles el tiempo es mucho más condensado, los niveles del tiempo es un presente mucho más inmediato o un pasado mucho más inmediato. En Marea Baja es un pasado más inmediato. En Mundos Portátiles eran lo que me estaba pasando en ese momento en la vida, desastres mínimos de una experiencia individual, de un divorcio, un archivero que archiva con una especie de inundación. Era una manera poética de estructurar esto a través del tiempo y el presente inmediato de la persona. Lo que se ha ido haciendo mucho más complicado en el tratamiento de la temporalidad como un fenómeno cada vez más acucioso, porque cada vez siento que el tiempo para mí es más crítico, cada vez tengo menos tiempo desde el punto de vista físico y biológico, incluso de mi capacidad y de mi energía para trabajar, pero sin reposo se refiere a una especie de inmersión del tratamiento en la definición de una identidad particular a través de las fotografías que vienen de un álbum familiar y también de un álbum de una memoria histórica que ha sido coartada. En este caso me refiero al tratamiento de Joaquín Ordoqui, que ocurre que era mi abuelo materno, que fue un líder político cubano que llega a la revolución y durante la revolución es acusado de traición y muere en reclusión domiciliaria en la casa. Entonces, para mí la fotografía, como pasó en muchos lugares y en muchos procesos sociales, la fotografía se convirtió en un medio maravilloso para eliminar a una persona del proceso histórico. O sea, la fotografía el ser humano se convierte en un borrón en la historia. Mi abuelo lo desaparecen, como muchos líderes de la historia, lo cortan de la imagen. Pero no se remite solamente a los términos políticos, y eso para mí es lo fascinante. En este caso, por supuesto, se refiere también a una cosa no de alcance familiar, sino de alcance histórico, una relación con la verdad. Entonces, reconstruir eso, demostrar que esa persona había vivido, que había existido, para mí ha sido muy importante. Más allá del hecho de que sea mi abuelo o no. Para mí no es una especie de revancha o de venganza en materia de la imagen de eso, sino es una especie de fascinación con el pasado y de fascinación de cómo la imagen fotográfica ha sido relacionada tradicionalmente con la verdad y con la historia. Eso es, en realidad,
sin reposo. Sin reposo es prácticamente como una novela por entregas. Desde el punto de vista de ejecución, las imágenes son extremadamente complejas de hacer desde el punto de vista técnico. También es importante para mí la relación que tiene la temporalidad de la luz. Eso es un punto o un hilo conductor entre las tres series que ustedes seleccionaron. La luz como un elemento de cohesión de las imágenes. O sea, yo empecé tratando de conciliar los tiempos, las temporalidades, las distintas voces que estaban hablando con un software, con Photoshop, y no funcionaba. Entonces me di cuenta que eso tenía que ser, lo que iba a funcionar era mezclar eso desde el punto de vista de la iluminación. Entonces recreo eso con toda la complejidad del mundo, con métodos no sofisticados, sofisticados desde el punto de vista técnico, de ejecución, con una cámara grande, con exposiciones múltiples, que son tecnicismos, ¿no? Que no vienen al caso. Pero el hilo conductor también es la luz. La luz es, de alguna manera, el testimonio que une a las distintas experiencias que están condensadas en una imagen simple. Y cada vez, cada imagen es más una condensación de muchas experiencias. Cada vez la imagen es más barroca, más densa, con más capas, más compleja de ejecutar y de leer para la persona que está viendo la imagen. De alguna manera también los títulos han cobrado más relevancia en el trabajo. Trato de dar algunas pistas en los títulos. Por ejemplo, un título podría ser El acuerdo con Gavetta y la fecha de la foto original o la foto que es la fuente que da lugar a discurso de respuesta a la foto, y después las fotos que fueron tomadas como respuesta a esa foto y la elaboración de esta escenografía, que es la culminación de estos momentos preliminares de existencia de otras imágenes, ¿no? Esta manera de reciclar las imágenes. Yo estoy también fascinado con el reciclaje de las imágenes y con la manera de recrear las identidades, por ejemplo, de recrear un autorretrato a partir de un retrato precedente. Por ejemplo, en el caso de Marea Baja, un retrato de mi infancia que se convierte en un autorretrato una vez que yo lo asumo como una posibilidad de autorrepresentación. Entonces ahora estoy acariciando la idea de trabajar con los escritores que siempre han sido para mí, ¿no?, mis libros de almohada. Para mí yo tengo dos libros de almohada, bueno, varios. Uno es El mundo alucinante, Viaje a La Habana, antes que anochezca, de Reinaldo Arenas. Entonces las otras son Las ciudades invisibles de Italo Calvino, 2666 de Roberto Bolaño y Los detectives salvajes de Roberto Bolaño. Y también por la relación de que algunos de estos libros tienen con la fotografía, especialmente Bolaño fue muy inteligente a la hora de incluir la fotografía como un hilo conductor en la trama de sus novelas, ¿no? Entonces, para mí la literatura sigue siendo una cosa que me alimenta. ¿Cómo escritor trataría un tema? Porque todos estamos lidiando básicamente con temas agotados y con temas obsesivos y mínimos. Al final es la soledad, la obsesión con el tiempo, la vejez, la muerte, el amor, el sexo. Son temas muy... Y como siempre, el tema no es lo importante, sino el tratamiento del mismo.